Bienvenidos, queridos amigos, a este encuentro bíblico de la Parroquia Jesús Obrero. Le damos la bienvenida a nuestro querido Padre Alejandro, quien nos hablará de la carta a los Efesios. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en la transmisión, bienvenidos. Hoy nos toca una hermosa carta de San Pablo. Entonces les invito a comenzar este curso bíblico rezando para que el Señor nos ilumine y podamos entender mejor esta lectura. Les pido que me acompañen leyendo desde sus casas también esta oración. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, visítanos hoy con tu sabiduría e inteligencia espiritual. Ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos comprender el sentido de las Escrituras, el mensaje que Jesús, Maestro y verdad, nos quiere comunicar en este día. Haz que la palabra que escuchamos resuene en nuestro corazón y pase del corazón a la vida. Que no seamos solo oyentes de la buena noticia, sino que, con tu gracia, la llevemos a la práctica. Ven, Espíritu Santo, abre nuestra mente, voluntad, corazón y haznos acogida de la palabra, de la verdad y de la vida. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, queridos hermanos, y comenzamos. Les recuerdo que todos estos cursos bíblicos tienen el objetivo de, primero, podernos encontrar con la palabra de Dios. Y hacemos esta pequeña introducción a todos los libros de la Biblia para que nos permitan poder entender mejor estos libros. Pero el objetivo es que los leamos. He calculado aproximadamente que podemos leer esta carta en 18 minutos, más o menos, ¿no? Entonces les invito a que acabada este curso, le puedes dedicar 20 minutitos, 15 minutitos después de este curso a leer esta carta. Tiene 6 capítulos y es una hermosa carta de San Pablo. Empezamos. Esta carta se escribe también desde la prisión, como la carta a los Colosenses. Entonces es una carta escrita con mucho amor y también desde la dificultad que estaba viviendo San Pablo. ¿Dónde se ubica Éfeso? Bueno, ahí en el mapa están viendo, está en la región de Asia Menor. Ahí lo pueden ver, cerca de Grecia, Italia. En esta región se ubicaba esta ciudad y esta comunidad cristiana. Éfeso era en tiempos de San Pablo la población más importante de Asia Menor. Ahí se detuvo el apóstol a finales de su segundo viaje apostólico y más tarde al comienzo de su tercer viaje. Ahí pueden ver también las fechas. En esta segunda ocasión, cuando vino, permaneció en Éfeso más o menos 2 años. Y fue tal la amplitud de su predicación, tanto con los judíos y los griegos, que muchas personas llegaron a conocer el Evangelio. Realmente tuvo éxito mucha de esta misión en Éfeso y en esta comunidad cristiana. ¿Qué caracteriza a esta carta a comparación de las otras cartas de San Pablo? Es algo distinta. ¿Por qué? Porque no tiene referencias personales y saludos como en las otras cartas. Y tampoco se encuentra la palabra Éfeso, carta dirigida a los cristianos de Éfeso, en los textos más antiguos donde hemos encontrado esta carta, en estos manuscritos. Esto podría hacer pensar que hay una teoría que dice que esta carta no fue dada entonces a esta comunidad, posiblemente de Éfeso, sino a todas las comunidades de esta región. Entonces esta carta pasaba de comunidad en comunidad. Era una carta un poquito más general. Hay una teoría que dice eso. La carta
a los Efesios trata aproximadamente de distintos temas. Y es un poco similar en cuanto a los temas a la carta a los Colosenses que vimos la anterior semana. Pero esta tiene un poquito más de amplitud, profundidad en estos temas que aborda. Según se puede entender del conjunto de los datos bíblicos y extrabíblicos que poseemos, Pablo se enfrenta con ciertas doctrinas que están habiendo en esta comunidad. Por ejemplo, toda esta región se adoraba a muchas deidades. Entonces la gente creía en los intermediarios entre Dios y los hombres. Y a estos intermediarios había que ganarse el favor de estas divinidades. Y eso había que hacerles sacrificios, ofrendas. Entonces toda esta mentalidad está bien colada en todas estas regiones. Entonces Pablo va también su carta dirigida a este contexto y a estas prácticas que estaban habiendo. Frente a tales doctrinas gnósticas, helenísticas, el apóstol expone de varias maneras y en diversos pasajes que Cristo Jesús es la cabeza de todos los seres, tanto celestiales como terrestres. Porque, ya lo digo, ¿no? Muchas deidades, muchos intermediarios. Entonces, ¿quién es el Dios mayor? Frente a estas criaturas que están creyendo toda esta región. Entonces, Pablo afirma que Jesús es la cabeza de todos los seres. Afirma la divinidad de Jesús y su encarnación. Dios 100% hombre y 100% Dios. Comienza la carta, esta hermosa carta, con un grandioso himno o cántico en el que se alaba el plan de Dios, el plan de salvación para toda la humanidad, llevada a cabo por la encarnación de Jesús, a favor de sus elegidos, por medio de la iglesia, para toda la humanidad. Vamos a estar analizando esto al final también de nuestro curso, este pequeño himno. Nos recuerda Pablo que a causa del pecado todos los seres creados habían quedado desorientados, desunidos entre sí y habíamos roto con nuestra relación con Dios por el pecado y todos pecamos. Por lo tanto, nos hemos separado de Dios, de su proyecto de salvación, de nuestro Creador, de nuestro Padre. Y una palabra importante que aparece en la diapositiva, desunidos entre sí. Pablo va a hablar mucho de este tema, ya lo veremos. Pero por pura gracia, el plan de Dios era salvarnos. Este Padre no quiere que se pierda ninguno de sus hijos. Y por tanto, después de hablar por medio de profetas, sacerdotes y de diferentes formas a la humanidad, decidió Él mismo asumir la naturaleza humana, hacerse uno de nosotros, igual a todos, menos en el pecado, para a través de la entrega amorosa, hacernos conocer el plan de salvación de Dios y entregarse por nuestros pecados. Pero por puro don, por pura gracia, responde a nuestro pecado, a nuestra maldad, con amor. Y lo hace para que estemos unidos, para darle unidad al mundo y a toda la creación con Dios a través de Cristo encarnado y glorificado, para que Cristo nuevamente conozcamos que Él es la cabeza de todo lo que existe. Posteriormente, Pablo empieza a escribir sobre la iglesia, y muy interesante. ¿Qué dice sobre la iglesia esta carta? Y Pablo, que la iglesia es el instrumento universal, de ahí la palabra católica, universal, de salvación que Cristo ha creado, haciéndola su propio cuerpo, su plenitud, su esposa inmaculada, para aplicar a la humanidad la salvación que Él ha realizado con su muerte y resurrección. Queridos hermanos, tú, yo, nosotros somos escogidos por Jesús para ser una comunidad, que eso es la iglesia, porque la iglesia es una comunidad que tiene por cabeza a Jesús. Y como iglesia, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión de ti y de mí es llevar la salvación de Cristo. Jesús sigue queriendo salvar a la humanidad a través de nosotros,
a través de nuestra predicación de que Jesús nos ama hasta el extremo, a través de los sacramentos, a través de proclamar su misma palabra. Y por eso nos estamos formando en este curso bíblico. Y nos dice San Pablo resalta, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros es una parte de este cuerpo, de acuerdo a los dones que un mismo Espíritu nos ha dado. Porque aquí nos va a resaltar Pablo también en esta carta, que es un mismo Espíritu que da distintos dones. Y cada uno puede ser mano, boca, oído, pero todos somos importantes y fundamentales. Si nuestro cuerpo no tiene boca, es un poco complicado. Si no tenemos oídos, pero entre todos nos complementamos para una misma misión, porque un mismo Espíritu nos dio ese don. Entonces es grande nuestra misión. Y dice, miren, es la iglesia su esposa inmaculada, la esposa de Jesús, por la que Él se entregó todo. Ese amor le tiene a todos nosotros, a toda nuestra comunidad. La iglesia es presentada como instrumento de Jesús en su obra para salvar a la humanidad y que se extiende a toda la creación. La salvación, como hemos hablado la anterior semana, no solo es para todos los seres humanos. Cuando Jesús venga en su segunda venida, renovará y llevará a su plenitud toda la creación. Todo lo renovará y lo llevará a su punto más alto. Toda la creación unida con nuestro Maestro. Por tanto, esta iglesia es su cuerpo, que tiene por cabeza a Jesús. Por lo tanto, con Jesús de la mano, siempre vamos a salir adelante. Y somos pueblo de Dios, comunidad, nunca solos, nunca. Un pueblo que peregrina, que marche en camino, en peregrinación, a cumplir nuestra misión. Por tanto, no nos podemos quedar, esta carta nos dice, estáticos, quietos, cómodos, no tendría sentido. Somos pueblo peregrino. Pablo invita a que todos los fieles deben vivir la unidad. Esta carta habla mucho del tema de unidad. Estamos llamados para ser uno solo. Esto no quita la diversidad, pero unidad en Cristo, bajo la misma cabeza, bajo el mismo Padre, en el amor. Estamos llamados hermanos. Cristo quiere darnos el don de la unidad. En cada Eucaristía, en las plegarias, siempre pedimos por la unidad de esta iglesia, de toda la humanidad, animados por este mismo Espíritu Santo. De ahí, de este nuestro deber que cada uno tiene, por ser una distinta parte de un mismo cuerpo, cada uno tiene unos deberes concretos. Todos tenemos una misión concreta y un maestro al que rendir las cuentas, tú y yo. Y estos deberes se traducen en nuestros deberes, nos dice San Pablo, con los cónyuges, padres e hijos, señores y siervos. O sea, nos llama a ser cristianos con la pareja, con la familia, en el trabajo, en el estudio, en todo. Todos debemos vivir esta misma exigencia, porque somos un mismo cuerpo, que tiene como cabeza a Cristo Jesús. Esta carta nos dice un bello versículo que me gusta mucho. Un Señor, una fe, un bautismo. A esto estamos llamados, hermanos. Podemos tener nuestras diversidades, nuestras diferencias, pero debe unirnos el amor de Jesús, el amor de nuestro Creador, el amor que da la vida hasta el extremo por cada uno de nosotros. Una misma misión de seguir construyendo el reino de Dios, de seguir construyendo un lugar mejor en este mundo. Un Señor, una fe, un bautismo. Estamos llamados como cristianos a cuidar la unidad, que no quita la diversidad, que no quita la diversidad. Esta hermosa carta podemos dividirla en dos partes. Del capítulo 1 al 3, que nos habla sobre la realización del misterio de Cristo en la iglesia, y la segunda parte del 4 al 6, que es una exhortación a los cristianos, a los gentiles, recordemos gentiles, los que no tenían origen judío, para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y les he hablado de que al principio de esta carta hay un hermoso texto, un himno cristológico.
que como la carta a los Colosenses, también resaltaba la unidad, la divinidad y la humanidad de Jesús. Entonces les invito a que analicemos un poquitito este bello himno cristológico de esta carta que tiene una gran profundidad. Y empezamos a leerlo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos detenemos. Queridos hermanos, qué bonito que dice, ¿no? Nos escogió antes de la fundación del mundo. El Señor nos tenía pensado antes que viniéramos a este mundo, antes que nuestros padres o abuelos se conocieran. Él nos había pensado a ti y a mí, y con un plan de amor, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito de nuestra vida. Así nos pensó Jesús cuando nos imaginó, cuando nos diseñó, cuando nos modeló. Así nos pensó Jesús, para que fuéramos santos y sin mancha. Significa para que fuéramos unos auténticos hijos de Él. Qué bonito imaginarnos pensados antes de todo por Jesús. Y dice, continuamos con la lectura: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. Queridos hermanos, cuando Dios creó todo, podría habernos creado y nosotros tener la misma dignidad de un animal, de una planta, y ya está. Alguien hace una obra de arte y ya está. Alguien diseñó en vaso, en arcilla, un pequeño adorno y ya está. El creador está ahí. Pero no significa que eso va a tener la misma dignidad que el creador. No va a llamar hijo a su creación probablemente. Pero el Señor tanto amó, tanto nos amó, que nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo hijos suyos por Jesús. Es una palabra muy fuerte, hijos suyos. Nosotros que fuimos creados por Dios, modelados, tanto nos ha amado que ha querido hacernos hijos. Y como hijos estamos llamados a ser como nuestro Padre. Y a compartir la misma herencia, la herencia que tienen los hijos. Y tenemos al mejor Padre, a Dios, al Creador de todas las estrellas, de las galaxias, de toda la vida y la creación. Nos hechos hijos. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y eso es por puro amor. Nos podíamos haber quedado en criaturas y punto final. Tanto nos amó que nos hizo hijos suyos por medio de Jesús. Continuamos. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hemos sido redimidos, hemos sido salvados de nuestro pecado en toda nuestra vida por la entrega de Jesús. Nuestra vida, nuestra salvación vale la sangre de nuestro mismo Creador. Por tanto, ¿cómo no valorar esta vida, hermanos? Si tu vida y mi vida valió la sangre del mismo Jesús, del hombre más bueno, del hombre más inocente, esa sangre valió tu vida, valió mi vida. Por tanto, es tan importante, es tan valiosa. Eso valemos, hermanos. Una gracia sobreabundante. Y dice, ¿no? Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, su plan. ¿Y cuál es el plan de Dios? Nos dice este texto. Hacer que todas las cosas, reunir todas las cosas bajo Cristo. La unidad de todos, hermanos. Que tengamos a Cristo, al Padre, como el Padre de todos.
reunir a toda la creación que muchas veces se ha dispersado por sus caminos en uno solo, en Jesús. Ese es su plan, hermanos, como el gran Padre que quiere reunir a todos sus hijos alrededor suyo y no quiere que nadie falte. Ese es Jesús, el Padre que abre los brazos y no quiere que nadie de sus hijos falte, pese a lo que haya hecho. Seguimos con la lectura. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Estamos llamados a una gran herencia, la más grande herencia, porque este no es un gran rico, este es Dios, que tiene preparada una herencia hermosa y grandiosa para cada uno de nosotros. Hoy recordamos a Santa Teresa, y ella decía, ¿no? Muero porque no muero, por las gracias que espero. ¿Qué nos tendrá preparado el Señor, hermanos, al final de este camino? Una gran herencia. Esta vida es corta y pequeña a comparación de lo que recibiremos en el cielo. ¿Cómo no prepararnos? ¿Cómo no preparar nuestro corazón para este gran encuentro, por el que vale todo, darlo todo, dar la vida? Seguimos, y dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las asas de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cada uno de nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo para cumplir nuestra misión como iglesia y como comunidad de ser los instrumentos de Jesús, porque a través de nosotros también puede seguir salvando Jesús muchas almas. Así que no le digamos que no, porque ya nos dio su Espíritu y ya nos dio los dones que necesitamos para cumplir nuestra misión en el contexto que nos puso. Y para finalizar, hay un bonito texto hermoso en esta carta que nos dice que hay fuerzas del mal. Como existe Dios, existe el mal. Y el mal quiere destruirnos, quiere vernos tristes, quiere que nos alejemos de Dios, quiere vernos destruidos. Tiene una fuerza que actúa y que quiere eso. Solo quiere destruirnos porque sabe que somos imagen y semejanza de Dios. Detesta a Dios y va a atacar a sus hijos, que somos nosotros, y no va a permitir que cumplamos nuestra misión. Pero estamos del lado ganador, del lado de Jesús. Y esta carta nos dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. ¿Y cómo hacemos esta pelea en la buena batalla de la fe? Con las armaduras que el Señor nos provee. Y nos dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y la armadura es el casco de la salvación. Estamos llamados y debemos sentirnos salvados por el amor, pero también trabajando para la salvación de las personas, que es predicando y dando a conocer el infinito amor de Jesús. Bajo el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Con la confianza en Dios, hermanos, que aunque sean grandes los retos y grandes los problemas, con la confianza en Dios nada me va a hacer daño. Y dice, con la coraza de la justicia, realmente buscando vivir una vida coherente, desde la justicia, hermanos, desde el amor, no siendo injustos, sino realmente trabajando por un mundo mejor. Esta es la justicia de Dios, la que lo da todo. Con el cinturón de la verdad, desde la verdad. ¿Y qué verdad más grande hay que Dios nos ama? Pero también en nuestra vida de coherencia estamos llamados a defendernos desde la verdad. Porque si no manejamos la verdad en nuestra vida, el mal va entrando, va tomando cancha y al final nos destruye. Por eso es imprescindible la verdad. Y dice, y con la espada del Espíritu Santo.
Nosotros no podemos tocar corazones, ¿no? Nuestras palabras son pequeñas, somos pequeños. Pero cuando pedimos el Espíritu Santo, no te preocupes, Él se encarga de todo. Y la espada del Espíritu Santo penetra todos los corazones, las almas, y toca a fondo. Puede tocar a las personas. Solo invoca al Espíritu Santo. Él va a hacer el gesto. Él es su misión, es su misión. Tú eres un instrumento como yo. Confía en Él y su Espíritu Santo cumplirá su misión. Y dice, calzados del Evangelio de la paz, calzados de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea nuestra guía, nuestro sendero desde la paz. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en este día. Les recordamos siempre que si hay alguna preguntita, la puedan poner en el chat del Facebook para que luego podamos responderlos la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado en este curso bíblico y vistámonos siempre de la armadura de Jesús, porque tenemos la victoria asegurada, somos instrumentos de salvación. Cristo nos necesita para esta misión. Gracias por seguirnos y acompañarnos en la transmisión del curso bíblico. Los estaremos esperando la siguiente semana y como lo dijo el Padre, si tienen alguna pregunta, estaremos atentos al Facebook. Muchas gracias, tengan buenas noches.